Perfecto, pues bienvenidos a su programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mi nombre es Adrián Montemayor y estamos estudiando el libro de Hechos y vamos al capítulo 16. Si se acuerdan, la semana pasada estuvimos en el capítulo 15. El capítulo 15 habla acerca de cómo Pablo fue de misiones en su primer viaje misionero. Él y Pablo y Silas regresan a Jerusalén y le cuentan todos los líderes a los líderes cristianos que estaban en aquel momento, les cuentan cómo las grandes cosas que Dios había hecho, pero también les cuentan que hay un problema, que muchos judíos cristianos, bueno, muchos judíos que se dicen están siguiendo en el camino de Cristo, que están muy arraigados a costumbres judías, que no quieren dejar las costumbres judías, cómo estaban obligando a los gentiles que estaban creyendo en Jesucristo a judaizarse, es decir, los estaban como que obligando a que deben ellos guardar también las costumbres judías. Y aquí les dice, cuando Pablo va y presenta este caso a los apóstoles y les dice, mira, cuán grandes cosas Dios ha hecho por nosotros, ¿qué les decimos? Porque hay muchos judíos que pues están en Cristo supuestamente y lo están obligando a judaizarse, como a guardar los días, las costumbres, las fiestas, la circuncisión, y etcétera, etcétera. Y lo dice el apóstol Pablo, aunque sabemos que nada de eso pues es cierto con Cristo, porque lo que importa es la fe en Cristo. Entonces los apóstoles concuerdan diciéndole tres cosas. Diles a los gentiles que se aparten de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Cuatro cosas. Es lo que termina. Lo demás dice, eso es del judaísmo y es pasado. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que aprendamos a vivir nuestra vida cristiana de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y no de acuerdo como las tradiciones en ciertas iglesias nos han hecho creer. Una de las cosas que mi ministerio es muy enfocado en abrir los ojos a los cristianos acerca de lo que dice la palabra de Dios contra las tradiciones dentro de las iglesias. Hay iglesias que todavía les dicen que tienen que guardar el sábado. Hay iglesias que todavía les dicen no puedes comer puerco ni etcétera cosas. Hay iglesias que todavía les ponen tradiciones judías, que tenemos que guardar todas las tradiciones judías y todo ese tipo de cosas. Pero la Biblia nos habla acerca de todo esto y nos dice que para los que estamos en Cristo, nada de eso es. Pero si alguno lo quiere guardar, guárdelo. No lo haga para salvación porque de nada sirve, pero hágalo. Este como una tradición porque usted la observa y le parece bonita, pero no porque debe de, si no Dios se enoja, etcétera, etcétera. Conozco personas que me han dicho, es que yo guardo el sábado porque si no Dios se enoja, y les digo, ¿cómo? Hay personas que me he topado y me dicen, oiga, ¿ustedes no celebran las fiestas de las enramadas y la fiesta de esto? Le digo, no, pero pues si quiere nos invita un día, vamos a su casa y la celebramos, ¿verdad? Para nosotros, si alguien nos invita a celebrar algo bonito, que es bueno, bonito, agradable, ¿por qué no voy a ir? Pero que yo lo debo de hacer porque si no, no agrado a Dios, o yo lo debo de hacer porque si no, no soy salvo. Eso no es así. Eso no es así. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que es creer que Dios existe y que su palabra es verdad y por eso la obedezco, ¿ok? Entonces, eso es. Por eso aquí los apóstoles les dicen, nada de eso es importante. Lo que importa ahora es estar en Cristo, ser una nueva creación y apartarse de todo lo malo. ¿Explico? Bueno, entonces el capítulo 16, versículo 1, dice, bueno, aquí en el capítulo 16 vamos a ver cómo Pablo empieza su segundo viaje misionero con Silas, ¿ok? Capítulo 16 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Según, primera cosa, aquí vamos a ver el gran Timoteo, que Pablo le dedica después dos cartas a Timoteo, y después entendemos que Timoteo es un gran discípulo de Dios. Pero déjame decirte, perdón, un gran discípulo de Pablo, también de Dios. Pero déjame decirte, antes de ser Timoteo un discípulo de Pablo, él ya tenía un testimonio firme. Dice ahí la iglesia, perdón, en el versículo 2 dice, y daban buen testimonio de él y de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Eso quiere decir que para que usted y yo seamos usados por Dios, no es de la noche a la mañana. Siempre les digo, he visto muchas personas.
Es que Dios cambió mi vida y empiezan a querer ser usados por Dios y los invitan a iglesia a predicar y lo ponen esto de volada en un año que tiene que Dios le cambió su vida o 2 años y los invitan a predicar y después resulta que la persona pues tiene sus altibajos y la persona como es muy bebé, no conoce mucho la palabra de Dios, ¿qué le va a predicar? ¿Qué le va a enseñar? ¿Sí me explico? Comete varias incoherencias. Después la persona se aleja un poco de Dios. ¿Por qué se alejó? Pues porque no estaba muy firme en su fe. ¿Sí me explico? Bueno, aquí la Biblia nos dice que Timoteo tenía buen testimonio de los hermanos de la iglesia. No solamente eso, aquí Pablo lo toma y lo arropa como su hijo espiritual y lo empieza a discipular. Ándele, ¿qué quiere decir con esto? Que hay muchas veces en la iglesia, que hay muchas personas que son como Timoteo, tienen buen testimonio, pero no se han discipulado, no han escogido una persona para que los discipule. Siempre les he dicho, uno de los mitos más grandes de las iglesias es un discipulado que quieren crear por online o un discipulado que ven todos los sábados y vamos a un curso de discipulado. El discipulado así no existe, no es bíblico. El discipulado bíblico que existe es cuando un hombre o una mujer de Dios se pone al frente de un liderazgo y empieza a discipular a las personas. Claro, les enseña la palabra de Dios. Para discipular hay que enseñar la palabra de Dios. Hay que enseñarle la palabra de Dios y con leída, explicada, pero también con los hechos, con mi vida. Todo lo que predico tiene que ser un ejemplo de lo que vivo, no de lo que voy a vivir, sino de lo que ya viví. Por eso lo puedo predicar y enseñar y por eso puedo discipular a otros. Una persona que puede discipular a otro tiene que ser una persona que conoce bien la palabra de Dios, las escrituras. Una persona que tiene buen testimonio y una persona que tiene los frutos. Después, más adelante, vemos que Timoteo, Pablo le encarga a Timoteo, Timoteo, predica la palabra de Dios, consíguete líderes y esto y que el otro. ¿Te das cuenta? Fíjate, Timoteo en la iglesia era conocido por su buen testimonio. Pablo se dio cuenta y lo disipula. Después de un largo periodo, no de un corto periodo, después de un largo periodo de ser discípulo de Pablo, Timoteo empezó a discipular personas. ¿Cuántas personas no conoces en la iglesia que se saltan ese proceso? Muchas personas no quieren ser discipulados, muchas personas quieren saltar de la noche a la mañana a la fama y quieren andar predicando, haciendo esto. He visto tantos en TikTok, he visto en redes sociales a muchas personas que Dios me cambió hace 6 meses y andan predicando. Yo no estoy diciendo que usted no deba dar su testimonio, no, délo, délo. Pero predicar la palabra de Dios, darle un lugar en el púlpito, darle un lugar especial para que la persona pueda enseñar la palabra de Dios, ese sí es un error. ¿Por qué es un error? Porque toda persona que predicamos y enseñamos la palabra de Dios, tenemos la obligación de hacerlo excelentemente. Tenemos la obligación de hacerlo lo mejor posible y tenemos la obligación de haber estudiado la palabra de Dios, de haberla vivido y empezarla a enseñar para que las personas puedan crecer en Cristo. Una persona que tiene poco tiempo en el Señor, no estoy diciendo que no deba hablarle o evangelizar. Al contrario, sálgase a evangelizar, busca a quien evangelizar y dígale que Cristo le cambió la vida fuera de la iglesia. Me explico porque ahí es donde se pescan los pescados. ¿Ok? Hay muchas personas que son como Timoteo, es decir, han estado en la iglesia pero no se dejan discipular. Aquí Timoteo no estoy diciendo que se deje de discipular. Timoteo tenía buen testimonio en la iglesia. Timoteo no pecaba, no andaba en adulterio, fornicación, ni borrachería, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, él tenía buen testimonio, pero cuando conoció y vio a Pablo, y se dejó discipular. Así hay muchas personas en la iglesia que necesitan. Hoy en día hay muchas personas en la iglesia que no quieren ser discipulados. Déjame decirle una cosa, si usted es miembro de una iglesia, usted tiene que aprender a ser discipulado. Que esté un pastor al frente y que le está hablando la palabra de Dios, eso no significa que usted esté discipulado. Cuando usted quiere discipularse, usted se somete a un pastor o a un líder, no necesita ser el pastor, puede ser los líderes de la iglesia, tampoco puede ser un líder de la iglesia, puede ser otra persona ya madura que disipule personas. Y usted puede ir con la persona y le puede decir, oiga, ¿sabe qué? Usted ore con Dios y dígale, ¿sabe que Dios me está poniendo con usted para que venga a discipularme? Pero si usted le está diciendo eso, usted está diciendo lo mismo que le dirá un pastor. Yo me voy a someter a usted a lo que usted me va a enseñar. Yo voy a aprender de usted. Yo voy a estar disponible para hacer lo que usted me diga. Y si usted me corrige, yo lo voy a aceptar. ¿Me explico?
Usted va a tener que someter su voluntad a su pastor y después a esa persona con el que Dios lo manda a discipular. ¿Me está entendiendo? ¿Usted daría todo eso? Ese es el precio del discipulado, ¿cierto? Porque le van a enseñar, le van a corregir, usted va a invertir tiempo. Cuando usted se empiece a discipular, usted va a dejar los martes de fútbol, va a dejar los miércoles de las amigas o los amigos, no porque deba, sino porque su corazón está en discipularse. Hay tiempo para todo, hay tiempo que el Señor me dio a mí tiempo para hacer mucho deporte, hay tiempos donde el Señor me dio más tiempo para discipularme, hay tiempos donde el Señor me dio así, discipulado y deporte, etcétera, etcétera. Lo importante es que usted tenga un corazón para obedecer a Dios y cuando usted se somete a ese líder que Dios le ha dicho que se disipule, hágalo dejando todo. Aquí Timoteo dejó todo para viajar con Pablo. Fíjese bien. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese, gloria a Dios con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego. Aquí Pablo no está diciendo que lo circuncidó por la palabra de Dios, no está diciendo que lo circuncidó porque, sino para ser salvo. Aquí está Pablo diciendo que lo circuncidó por causa de los judíos que estaban poniendo trabas tras trabas. Ahí Pablo dijo, ¿sabes qué? Vamos a circuncidarlo ya nomás para que no le digan nada. Eso es. No significa que tenía que ser circuncidado porque en Cristo lo demanda, no. Versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Qué ordenanzas? Versículo 4, las que leímos en el capítulo 15, versículo 20. ¿Cuáles son las ordenanzas? Versículo 20 y el versículo 29, que se abstengan de los sacrificados, a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, y etcétera, etcétera. Esas son las ordenanzas que le estaban entregando, no que guarden el sábado, no que guarden las fiestas judías, etcétera, etcétera. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Hoy en día, fíjate, hoy en día las iglesias hacen todo al revés. Las iglesias más grandes que he visto yo aquí en Monterrey son iglesias que prácticamente no enseñan la palabra de Dios, predican lo light. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios va a cambiar tu vida, Dios va a arreglar tu matrimonio, Dios va a cambiar esto, Dios te va a traer un nuevo trabajo. Dios, ¿sí me explico? Todas esas de que cómo ser un mejor papá, cómo ser una mejor mamá, cómo ser un mejor hijo, cómo ser esto, cómo prosperar en tu negocio. Esas son las iglesias que están llenas en Monterrey. Hay gente así. Ahí no hay discípulos. Las iglesias que están vacías son las iglesias que se predica que si usted está en Cristo es una nueva creación, por lo tanto tiene que crucificar al viejo hombre. Es decir, usted viene a Cristo tal y como es, pero estar en Cristo no puede permanecer tal y como es. Si usted era homosexual antes de venir a Cristo, fornicario, y usted viene a Cristo, su fornicación o su homosexualidad o lo que sea no puede seguir en Cristo. O usted tiene que tomar una decisión, o deja su pecado o sigue a Cristo. Ven, deja todo lo que tienes y sígueme. ¿Te das cuenta? Eso no predican en las iglesias. En las iglesias no predican de vivir en santidad. En las iglesias no predican de que usted se tiene que discipular. Porque si usted predica eso, las iglesias no se llenan. Pero en el versículo 4 nos dicen que así era como se hacían las iglesias. Déjeme decirle que si nosotros empezamos a predicar esto verdaderamente y las iglesias los empiezan a hacer, las pequeñas iglesias se van a llenar de más iglesias. ¿Sabe por qué? De más personas. Porque la gente tiene hambre y sed del Dios vivo. No del Dios que hace milagros para que me bendiga, para que restaure mi vida, mi matrimonio, sino aquel Dios que cambia vidas y que me da la oportunidad de vivir para Él y servirle a Él. ¿Está entendiendo la diferencia? Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y así es como las iglesias debemos de crecer, debemos ser afianzadas en la fe. Fíjate, afianzadas en la fe. ¿Sabe qué significa fe? Se lo he dicho muchas veces, creer, confiar y obedecer a Dios. Usted tiene que aprender a afianzar a las personas. Si usted es un líder espiritual, tiene que aprender a, a que las personas creen, confían y obedezcan a Dios. Si usted no está logrando eso, usted está fracasando como ministro de Dios. ¿Ok? Segunda parte, si usted es una persona que es un discípulo dentro de una iglesia, ¿ok? Y usted no está creciendo en
creer en Dios, en el conocimiento para creer en Cristo, en Dios, confiar en Él y obedecerle, usted está fracasando como discípulo y usted nos está dejando discipular y usted nos está afianzando en la fe ni va a crecer. ¿Ok? Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Saben que aquí me estoy acordando de algo. Perdóname, Espíritu Santo. Vamos a orar rapidísimo, se me fue de la emoción. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Espíritu Santo, este es tu lugar. Háblanos, instruyenos, discípulos, discípulanos, porque esta es tu universidad. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿estamos entendiendo eso? Fíjate lo que dice el versículo 6, que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Otra vez, les he dicho que 42 veces el Espíritu Santo en el libro de Hechos nos dice, hizo, dijo esto, aquello, el otro. Bueno, aquí es una de las veces que el Espíritu Santo está diciendo, yo, para ser exactos, aquí lo tengo marcado en mi Biblia, es la vez 34 en 16 capítulos que el Espíritu Santo dice algo, ¿ok? Bueno. O hace. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra. ¿Por qué les prohibió? Porque hay veces que los personas ministros de Dios queremos hacer las cosas porque lo vemos, pues vamos a predicar la palabra de Dios, algo bueno. Pero el Espíritu Santo está hablando, hey, no significa que porque sea algo bueno tengas que ir. Tienes que aprender a ser guiado por mí, dice el Espíritu Santo. ¿Me estás entendiendo? El Espíritu Santo, si tú aprendes a escucharlo, Él te va a guiar. Entonces Pablo y Silas querían ir a predicar la palabra a ese lugar, a Frigia y a Galacia, pero el Espíritu Santo les habló y les dijo, no vayan para allá no los tengo, los quiero para acá. Pero es algo bueno ir a predicar, sí, es algo bueno ir a predicar, pero en mi plan está primero esto. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer un plan sin Dios? La Biblia dice, el versículo de Proverbios 3, 6, 3, 5 y 6, que dice, pon todos tus planes en el Señor y Él enderezará las veredas y Él los hará. Bueno, a veces pensamos que tenemos que poner mis planes, por ejemplo, Señor, yo quiero hacer esto, lo pongo en tus manos, bendíceme y listo. No es así. La Biblia nos enseña que mis planes no son mis planes, son aquellos que yo escucho a Dios por tener intimidad con Él. El Espíritu Santo me empieza a hablar y cuando Él me empieza a hablar, yo tengo los planes de Dios en mi corazón. Y ahora sí le digo, Señor, me someto a tu voluntad, haz tus planes en mi vida. ¿Me explico? No son mis planes lo que yo quiero, es lo que el Señor quiere y yo le he dicho sí. Y al decirle sí, ahora son mis planes, no que yo los haya tenido, sino que Dios me los dio, yo los acepté. ¿Me está entendiendo la diferencia? Versículo 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Se da cuenta? Fíjate, quiero que entiendas algo bien. Ellos iban a ir hacia un rumbo. Y cuando ellos iban a ir hacia un rumbo, el Espíritu Santo se los impidió. Si usted es terco, usted va a decir, no, yo quiero ir para allá, porque así es el plan y Dios puso esto en mi corazón y es así. Si usted no se pone a platicar con el Espíritu Santo, usted se puede perder del centro de la voluntad de Dios. Estos hombres, si hubieran desobedecido y hubieran seguido persistiendo en ir a predicar la palabra, se hubieran perdido de la visión que Dios les dio aquí. Y entonces, cuando ellos obedecieron y dijeron, no, no vamos para allá, mejor vamos a escuchar al Espíritu Santo lo que Él nos está diciendo mejor que vayamos para esta dirección a Macedonia. Entonces vino la visión. ¿Se da cuenta por qué usted y yo contristamos al Espíritu Santo? La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. Usted y yo lo contristamos mucho cuando no le obedecemos. Usted y yo le contristamos mucho al Espíritu Santo cuando queremos hacer lo que nosotros queremos, aunque parezca bueno o aunque la cosa sea buena, aunque sea predicar, aunque sea hacer algo. Si usted y yo no le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, nos vamos a estar guiando lo que usted y yo queremos. Pero si le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, Él nos va a decir, no, no vayas para allá, aunque sea algo bueno. ¿Me está entendiendo? Porque te voy a mostrar una visión.
Los donde tú quieres ir y allá, ya lo tengo resuelto por otras personas, pero lo que tengo para ti, quiero que vayas hacia acá. Entonces el Espíritu Santo les mostró una visión de noche. ¿Se da cuenta que el Espíritu Santo nos muestra una visión? Usted tiene que pedirle a Dios visión. Dios le va a dar visión de lo que Él quiere hacer en su vida. Ay, muchas personas me dicen, ay, que Dios me dé una visión del hombre con el que me voy a casar, la mujer. No es así. Dios le da visiones de lo que Él quiere hacer en su vida. ¿Ok? Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. ¿Se están dando cuenta lo hermoso? Es decir, cuando yo sometí mi voluntad, dijo Pablo, el Espíritu Santo me empezó, cuando yo sometí mi voluntad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me mostró esa visión. Y tan pronto me mostró la visión, yo supe que era Dios, porque es una visión de Dios, y no dije, déjame lo consulto con el pastor, déjame que una profeta me hable, déjame que algo. Pablo no puso ningún pero, salió corriendo. Quiero que entienda una cosa, cuando Dios le muestra una visión a usted y usted sabe que es de Dios, usted hágalo pronto lo que Dios le está diciendo que usted haga. ¿Me explico? He conocido muchas personas, pastores, bueno, personas que Dios les ha dado una visión y lo han pensado, ay, déjame pensarlo para ver si es Dios. Bueno, Señor, confírmalo, una palabra. Y esa palabra nunca va a venir. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya le dio una visión y le está hablando a usted que lo haga. Si usted quiere una visión o una confirmación, métase más en la presencia de Dios y su corazón va a arder para hacerlo. Pablo por eso ardía tanto su corazón. Dijo, esto es de Dios. No le pongo ningún pero. No le ponga pero a donde Dios lo llame. Muchas de las veces usted quiere ir como Pablo para este lugar porque a lo mejor era mejor, pero Dios lo quiere mandar a otro lugar que para usted parece que no es tan bueno como el lugar donde quiere ir, pero lo que cuenta es lo que Dios dice. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia estuvimos, perdón, y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días es un tiempo prolongado. Y un día de reposo, ¿por qué dice un día de reposo? Está hablando de los judíos cuando guardaban el día de reposo, o los judíos que guardan el día de reposo, no de los cristianos. Salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Afuera, muchas personas acostumbraban a salir fuera de la ciudad, eh, a un lugar, una planicie, y ahí juntarse para hacer oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Te das cuenta que Dios tenía un plan? Las mujeres son bien mitoteras. Dios le reunió a las mujeres ahí para que hablarles la palabra de Dios, para que ellas esparcieran la palabra. Las mujeres son bien mitoteras. No lo digo yo, lea Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Dios, Jesucristo le dijo algo y fue mitotear a todo el pueblo y todo el pueblo vino, ¿verdad? Eso es. Entonces, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, que estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se da cuenta que Dios movió tierra, mar y cielo para llevar a Pablo y a Silas para que le predicase la palabra a esa mujer? ¿Se da cuenta que a esta mujer, Lidia, se da cuenta cuando una persona le pide a Dios de corazón conocerlo, cuando una persona es sincera con Jesús, Dios le trae los medios para que la persona crezca. Pero todos hoy en día rechazamos un estudio discipulado como esto. Hoy todos rechazamos una invitación a crecer en Cristo. Mucha gente rechaza muchas invitaciones. Muchas personas que quieren crecer en Cristo, que quieren conocer más de Dios, rechazan ir a la iglesia, rechazan ir a los estudios, rechazan esto, aquel otro. ¿No le ha pasado? A mí me pasa tan seguido. Hay muchas personas que me dicen, ay, es que quiero buscar más de Dios. Vente, te invito a la iglesia. Y un domingo, ay, es que no puedo ir. Otro domingo tampoco. Bueno, te invito a los estudios bíblicos. Ay, es que no. Y se da cuenta. Pero cuando la persona es sincera de corazón, Dios movió todos los planes de Pablo para que Pablo fuera y le predicase a Lidia. Y el Señor le abrió el corazón. ¿Sabe por qué le abrió el corazón?
que ella tenía hambre y sed de Dios. Dios le puede abrir el corazón a cualquier persona que tenga hambre y sed de Él. Por eso hay que pedirle, Señor, dales hambre y sed, manda la lluvia temprana y tardía para que sus corazones tengan hambre y sed de ti. Versículo 15, y ella estaba atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Te das cuenta que esta mujer trató muy bien a Pablo y a Silas y les dijo, quédense en mi casa, hospédense en mi casa, yo les voy a dar alojamiento, les voy a dar de comer? Más adelante vamos a encontrar que esta Lidia era una persona que tenía una empresa, por eso dice ahí la Biblia, una vendedora de púrpura. Bueno, esta mujer, no crea que ahí quedó todo. La Biblia nos menciona que esta mujer daba ofrendas para que los misioneros siguieran su viaje. No solamente eso, ayudaba a las personas pobres de su ciudad y utilizó sus recursos económicos para predicar la palabra de Dios. Le voy a decir algo, ¿qué está haciendo usted con su dinero? Cornelio en el capítulo 10 vimos exactamente lo mismo. Cuando la salvación llegó a su casa, él empleó todos los medios que tenía económicos para seguir expandiendo la palabra de Dios. Saqueo, cuando Jesucristo pasó por el camino, Saqueo dijo, la mitad de mis bienes he dado doy a todos aquellos que que los he defraudado y la otra mitad, perdón, a todos aquellos que los he defraudado, perdón, a los pobres, la mitad de mis bienes yo doy a los pobres y las viudas, y la otra mitad a aquellos que se los he defraudado. ¿Qué es lo que usted está haciendo con su dinero? Uno, ¿usted está apoyando económicamente a su iglesia? No solamente dando el diezmo. La Biblia nos dice que el límite hacia arriba es el 10%. Abraham dio el diezmo, el 10%. ¿Ok? Como mínimo. Eso no significa que usted solamente tiene que dar el 10%. He visto personas que no dan ni el diezmo, dan por abajo el diezmo. He visto personas también que al contrario, dan mucho más. He visto personas que no dan nada. Y he visto personas que no les importa la vida de sus pastores, como están viviendo, o de los líderes de su iglesia. Yo le voy a decir una cosa. Si usted es una persona que no está apoyando a su iglesia económicamente con sus diezmos y con sus ofrendas, usted no está siendo un buen discípulo de Cristo. Usted tiene la salvación, pero usted no está siendo un buen discípulo de Cristo. Usted tiene el compromiso que usted hizo voluntariamente con Dios de darle su voluntad. Y si usted se somete a Dios y empieza a tener tiempo con Dios y usted le dice, Dios, este dinero que me has dado no es mío, es tuyo, ¿qué quieres que haga? A mí me ha tocado muchas veces que me llega una cantidad jugosa de dinero. Ay, Señor, por fin voy a hacer esto y de repente ponte a orar. Me pongo a orar. Y el Señor me dice, distribúyelo acá, distribúyelo acá. Y me quedo, hijos. Pero bueno, Señor, es tu voluntad. Y el dinero que me has permitido tener no es para mí. Yo soy un administrador. Hay veces que llega el dinero y ya estoy tan pronto a repartirlo. Y Dios me dice, no, ese dinero te lo he dado a ti. Ah, gloria a Dios. Pero de todos modos saco dinero para dar. ¿Me está entendiendo? Dios es tan bueno. Lo único que usted necesita es comprender como Lidia que Dios le ha dado un oficio, un trabajo, para que usted siga expandiendo el reino de Dios. Versículo este 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Daba gran ganancia a sus amos. Estas siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Aquí hay tres cosas que le quiero enseñar rápidamente, que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Lo primero, dice que tenía un espíritu de adivinación. ¿Ok? Hay espíritus, se mueven. Y esas personas toman control sobre las personas cuando, no sobre los hijos de Dios. Le voy a platicar la diferencia. Un espíritu puede poseer a una persona, pero no un cristiano. ¿Por qué? Porque dentro del cristiano está el Espíritu Santo. Pero un espíritu sí puede oprimir a un cristiano. Es decir, cuando un espíritu,
está dentro de una persona, está dentro, ¿cierto? Bueno, si de los cristianos no puede estar porque está el Espíritu Santo. Pero un espíritu puede oprimir por encima a un cristiano con enfermedad, con tristeza, con depresión. Pero si usted le dice en el nombre de Jesús, vete, se tiene que ir. ¿Ok? ¿Me está entendiendo la diferencia? Los cristianos sí podemos ser oprimidos por espíritus, pero no podemos ser poseídos por espíritus. La gente del mundo es oprimida y poseída por espíritus. Y esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Por eso cuando van las personas a que le lean las cartas, el tarot, todas esas cosas, no son las personas, son espíritus dentro de ellas. Por eso dice la Biblia que Pablo cuando le dijo en el versículo 18, y dijo al espíritu, no le dijo a la mujer, le dijo al espíritu. Es decir, cuando una persona está endemoniada, uno no le habla a la persona, uno le habla al espíritu inmundo que está ahí y le dice, salte en el nombre de Jesús. Dos, quiero que vea aquí, dice la Biblia en el versículo 18, y salió en aquella misma hora. He visto tantas personas que a la hora de expulsar demonios batallan tanto para expulsar demonios y arrepiéntete de todos tus pecados y arrepiéntete de esto y a ver, yo me arrepiento y esto ya están todos y bla, bla, bla. Una vez, le voy a contar, esto es algo, no lo digo para yo sentirme algo superior ni nada, no, al contrario, lo digo por lo que Dios me ha enseñado. Dios me ha enseñado a echar fuera demonios rápido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te tienes que ir. En el nombre de Cristo Jesús es lo que dice la palabra, yo lo creo, tengo autoridad y te tienes que ir. Y los demonios se van rapidísimos. Una vez estábamos en un centro de rehabilitación, iba con otros dos hermanos que creían en la liberación, pero la creen en otra forma, que la persona se tiene que arrepentir primero de todos sus pecados, que la persona tiene que renunciar a todo lo que hizo y a esto, que el otro. Entonces, cuando se empieza a manifestar el demonio en una mujer, empezamos a acercarnos y me empiezo a acercar con él. Pero como en ese momento yo no tomé el control de eso, sino fue otro hermano el que tomó el control y empezó a decir, te tienes que arrepentir de esto, que el otro. Entonces batallamos como una hora y no pudimos echar fuera al demonio. No lo pudimos echar fuera al demonio. Y yo me fui a la casa y me voy al Señor, Señor, pero eh, más bien, perdón, discúlpeme, yo me acuerdo. Sí lo echamos fuera, pero después como de una hora y media estar peleando ahí. Lo echamos fuera como después de una hora y media, ¿ok? Cuando me fui a la casa, le dije, Señor, Señor, ¿por qué batallamos tanto para echar fuera a este demonio? Y me dijo, Adrián, lo que hiciste hoy es la primera vez que hiciste eso, ¿cierto? Yo te he enseñado una forma de echar demonios que es de acuerdo a la Biblia. Dile que se tiene que ir, es autoridad. En ningún lugar me viste batallar a mí o a Pablo o a alguien con los demonios. Ellos tienen que obedecerme. Pues sí, Señor. Bueno, Adrián. Lo que hizo las otras dos personas que iban, que quisieron tomar el liderazgo y lo tomaron en cierto momento, el demonio se empezó a dirigir a ellos porque sabían que ellos no, el demonio se ve que ellos no tenían, conocían la autoridad completa de Jesucristo como tú la conoces. Bueno, no completa, pero en mayor, en mayor estatura, digamos así. Entonces, como ellos no la conocían, el demonio les hizo trizas y ellos empezaron, arrepiéntete de, le decían a la persona, arrepiéntete de otro pecado, a ver, dime otro pecado que has hecho y ahí está la persona recordando pecados y así. Dijo, y eso no es bíblico, en ningún lugar lo vas a ver bíblicamente. Entonces ahí fue donde ellos tomaron el control y el demonio empezó a platicar con ellos. Dice, al final, cuando empezaste a orar por la persona, cuando empezamos a orar por las personas, cuando tú empezaste a orar por la persona, se elevó el nivel de fe y echaron fuera al enemigo, al diablo. ¿Saben por qué se fue el demonio? Porque tomaste tu lugar de autoridad, creíste en mi nombre, dejaste todas esas cosas de que arrepiéntete de esto, arrepiéntete de los 1000 pecados que has tenido, dime uno por uno y que esto y que el otro, yo perdono, etcétera, etcétera. ¿Qué te quiero decir con esto? La liberación de una persona es lo más fácil. Yo solamente he batallado 2 veces en mi vida para echar fuera un demonio. Y las 2 veces que batallé he estado con la misma persona que batallé. Y entendí por qué. Entendí por qué. Cuando yo le trato de explicar a la persona como que sí lo entendía, pero seguía haciendo sus mismas cosas. Y yo le digo, entonces no entendiste, ¿de qué me sirve enseñarte? Me di cuenta que la persona quería seguir su tradición de cómo echar fuera demonios. Le dije, bueno, está bien. Aquí, sencillito, versículo 18. Y dijo el Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella hora. ¿Se da cuenta? Sencillito. Tres. ¿Se da cuenta la visión más grande del plan? Si Pablo hubiera ido a hacer el plan que él tenía en mente, se hubiera perdido, primero, de Lidia, de evangelizar a Lidia, ¿cierto? Segundo, se hubiera perdido de liberar a esta mujer
que tenía muchos años endemoniada y explotada por sus amos. ¿Se da cuenta cómo es hermoso Dios y maravilloso? Una mujer, Lidia, que parecía que tenía su vida arreglada, pero que le faltaba algo. Ella empieza a buscar de Dios y cuando ella empieza a buscar de Dios, Dios le trae las personas correctas para recibir a Cristo Jesús. Otra mujer que tenía una vida problemática como esclava, no solamente como esclava del mundo, sino también como esclava de Satanás, como adivinadora. Pero cuando clamó desde su corazón y dijo, ayúdame Dios, Dios le mandó a Pablo para liberarla. ¿Se está dando cuenta lo hermoso que es nuestro Dios? Nuestros planes queremos ir acá, pero el Espíritu Santo les prohibió ir allá y les mostró una visión de un hombre macedonio que vayan para allá. ¿Se da cuenta que no se ha topado ningún hombre macedonio? Se toparon a un puñado de mujeres, entre ellas a Lidia y esta esclava. ¿Se da cuenta? A veces pensamos que la visión se puede significar una cosa porque era un hombre, pero no. Usted platique con Dios y se va a dar cuenta y lo va a dirigir Dios. ¿Me explico? Aventúrese por fe a la visión que Dios tiene. No haga sus propios planes. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Viendo. ¿Qué significa viendo? Que ellos vieron que salió un espíritu, que ellos vieron que salió algo, ellos vieron que algo cambió en la mujer. ¿Sí se están dando cuenta? Dice que ellos viendo, es decir, ellos notaron que hubo un cambio en la atmósfera y que algo pasó y que la mujer ya no era la misma y que la mujer estaba sana. Como dice la Biblia en, creo que es Marcos capítulo 5 si no me equivoco, que dice el endemoniado Gadareno que estaba vestido y en su cabal juicio. ¿Te das cuenta? Así Marcos 5 dice que el endemoniado Gadareno nadie lo podía con él, pero cuando llegó Jesús echó fuera a los demonios y la gente se asustaba porque lo habían visto bien y cabal. Aquí estos también. Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Porque las costumbres romanos eran las que mandaban por encima de otras costumbres. Entonces, por eso los podían acusar. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas y ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolos al carcelero al que los guardase con seguridad. Quiero que entiende una cosa. Quiero que entienda una cosa. Aquí iba Pablo, Silas y Timoteo. Estos hombres dejaron todo para ir a predicar la palabra de Dios, ser azotados, ser vituperiados. ¿Y usted no quiere ir a la iglesia porque tiene frío, porque le da flojera? ¿Usted no quiere ir a la iglesia, escuchar un estudio bíblico porque qué pereza? ¿Usted no quiere ir al estudio bíblico, no quiere ir a la iglesia porque le queda lejos? Hay hombres y mujeres de Dios que arriesgaron su vida para que usted tuviera la palabra de Dios y usted pudiera ser salvo por ella. ¿Están comprendiendo el privilegio que usted goza y usted poniendo necedades de que no quiero ir a la iglesia porque me da frío, no quiero ir a la iglesia porque me queda lejos, no quiero ir a la iglesia porque tengo que ver el fútbol, tengo que hacer mil cosas, estoy cansada en la casa, tengo muchas actividades, etcétera, etcétera? ¿Está entendiendo verdaderamente que hombres fueron azotados para que usted pudiera tener esta palabra delante de usted? Gloria a Dios por la vida de esos hombres. Usted copie su ejemplo. Estos hombres fueron azotados por predicar la palabra de Dios. Entre ellos Timoteo, que era un joven pequeño, apenas un discípulo. Déjame decirle, si a ti te predican un evangelio donde no vas a pasar por pruebas o tribulaciones, te están predicando un mal evangelio. Jesucristo mismo nos lo advirtió. Van a sufrir vituperios por causa de mi nombre. Sigan adelante. ¿Estás dispuesto a sufrir vituperios por causa del nombre de Jesús? Yo sí, aunque a veces digo, ¿cómo? Pero Señor, si tú me das de nuevo y tú estás conmigo, que tu palabra dice en Hebreos 13:5, que tú estás conmigo y que nunca me abandonas,
entonces puedo. Y tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Entonces, Señor, el día que llegue ese momento, aquí estoy. Nosotros los cristianos, dice la Biblia, somos mandados como lobos, perdón, como ovejas en medio de lobos. Nos van a querer morder, nos van a querer esto, pero confiar en mí, yo he vencido el mundo, dijo Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Prepárese, obedezca a Dios. Y si en su camino llegan turbulencias como esta, no estoy hablando de enfermedades porque eso no tiene nada que ver con... Mucha gente confunde las pruebas o todo este tipo de cosas con las enfermedades. No, las enfermedades son del diablo, eso no tiene nada que ver. Las enfermedades no tienen nada que ver con Dios. Dios te está hablando a ser vituperiado por su nombre, menospreciado. ¿Me explico? Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, quiero que entiendan, mucho, no poquito, mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Se da cuenta? Los metieron en un calabozo profundo, profundo, donde no se ve ni la luz, y luego todavía les abrocharon los pies ahí con cadenas. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Muchas personas he escuchado que dicen, cuando estés pasando por una dificultad, alaba a Dios. Cuando tengas un problema, adora a Dios. Cuando estés así, adora a Dios. Como que si, ay Dios, estoy pasando por una enfermedad, déjame te adoro, te alabo, Señor, ayuda. Así no es la palabra de Dios. Los pastores hoy en día enseñan mal la palabra de Dios. Yo te voy a ser sincero, no adores a Dios cuando estás pasando un problema o una situación. ¿Sabes cuándo se adora a Dios? Se adora a Dios cuando tú sabes quién es Él y en tu intimidad tú tienes adoración profunda con Él y yo me meto con Dios a orar y a alabarle y a cantarle. Pablo y Silas no estaban cantándole a Dios porque, ay, tenemos un problema, vamos a cantarle a Dios como si fuera una varita mágica para que la alabanza baje y Dios me saque aquí. No, señores, Pablo y Silas estaban cantando a Dios porque primero estaban orando. Fíjate lo que dice ahí, pero a medianoche orando. Es decir, ellos empezaron a orar a Dios. No estaban orando, sácame de aquí, Señor, sácame de aquí, sácame de aquí. No, no estaban orando eso. ¿Cómo lo sé? Porque Pedro, ¿se acuerdan cuando Pedro les dije que fue sacado? No me acuerdo en qué capítulo, pero la vez pasada lo estamos viendo, que fue sacado de la cárcel. Este, le dijo Pedro que Pedro estaba dormido y que vino un ángel y le pegó y le dijo, Pedro, levántate. Y Pedro estaba dormido cuando el otro día le iban a cortar la cabeza. ¿Sabe por qué Pedro estaba dormido? Porque confía en el Señor. Pablo también confió en el Señor. Pablo no estaba orando ni cantándole a Dios para que lo sacara a la cárcel. No. Pablo estaba cantando a Dios y orando con Dios porque sabía que Él es el Rey, el Dios del cielo, de la tierra, el universo y todo, y que Él se merece honra y alabanza. Y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios, no para que nos saque, sino por quién es Él. Y cuando yo entiendo el entendimiento de quién es Él, yo sé quién soy para Él. Y cuando yo sé quién es Él y quién soy yo para Él, conozco mi propósito. Y cuando yo conozco mi propósito, sé que Él me ha dado una herencia para hacerlo. Entonces no voy a morir en esta cárcel, no voy a morir en esto. Dijo Pablo, yo tengo un propósito que cumplir. Yo estoy cantando a Dios no para que me saque de la cárcel, yo sé que me va a sacar de la cárcel. Yo estoy cantando a Dios por quién es Él. Yo estoy orando a Dios por quién es Él. Yo estoy orando ahorita a Dios porque Él es mi Salvador. No porque quiero que me saque de la cárcel, lógicamente que quiero salir. Pero yo he entendido quién es Él, quién soy para Él y el propósito que Él me ha dado. Y no voy a perecer aquí. Aún me queda mucho camino que recorrer. Entonces vamos a adorar a Dios porque Él es bueno y poderoso. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la diferencia? Ahora, si usted es un cristiano que en sus tiempos de adoración adora a Dios, en sus tiempos de comunión adora a Dios, alaba a Dios, perdón, alaba a Dios. Luego les enseño la diferencia entre adorar y alabar. Ahorita la estaba confundiendo yo también, pero bueno. Adorar, dice la Biblia, que es en espíritu y en verdad. Es decir, cuando usted ha nacido de nuevo en Cristo y usted vive la vida de acuerdo a la palabra de Dios, porque eso es adorar. La Biblia dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. En un espíritu nuevo, nacido nuevo, en verdad, en la palabra de Dios.
Cuando usted levanta sus manos y usted canta a Dios, eso no es adorar. Adorar a Dios es cuando usted vive la palabra de Dios en su vida. Alabar a Dios es cuando yo levanto mis manos y le canto a Dios. No una canción como la que dice, ya no soy esclavo del temor, ahora soy siervo de Dios. Eso no es una alabanza a Dios, Señor. Una alabanza a Dios tiene que ver con aquello que magnifique y glorifique el nombre de Jesús. Es decir, tú eres todopoderoso, cuán grande eres, Señor. Se enfoca de aquí hacia arriba, de mí para Dios. Si yo le canto, Señor, ya no soy esclavo del temor, estoy diciendo, no estoy glorificando a Dios. Estoy diciendo que yo no soy un esclavo del temor. ¿Y eso qué glorifica a Dios? Hay muchas canciones cristianas que usted canta y no glorifican a Dios. Y usted piensa que está alabando a Dios y tampoco alaban a Dios. Tiene que tener cuidado con lo que escucha para alabar a Dios. Las canciones que son de alabar a Dios son aquellas que exaltan la grandeza de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted tiene un tiempo de oración en las mañanas o en las tardes o con Dios y usted alaba a Dios y con su vida adora a Dios, entonces cuando usted esté pasando un problema, yo no vengo rápido, déjame toco la lámpara de Aladino cantándole a Dios para que salga el genio y me dé un milagro. No es así. Cuando usted tiene su tiempo de oración con Dios y tiene un problema, yo me acerco delante de Dios y le digo, Señor, voy a hacer lo mismo que Abraham hizo según Romanos capítulo 4 versículo 17 en adelante. Voy a creer que tú eres sumamente poderoso y te voy a alabar y a darte gracias, porque tú eres bueno, grande y poderoso. ¿Me explico? Yo vengo a Dios, no para que me saque el problema, yo ya sé que lo va a hacer, sino vengo a recordar lo grande y poderoso y a darle gracias porque Él es grande y poderoso y es mi Padre amado, su Padre amado. ¿Entendió la diferencia? Cuando tenga un problema, no venga corriendo llorando, no venga corriendo cantando. Primero, meta su vida bien con Dios y si su vida está bien con Dios, exáltelo y alábelo por quien es Él. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron y todas las puertas y todas las cadenas se soltaron. ¿Se da cuenta? No solamente fueron bendecidos Pablo y Silas, sino también todos los presos. ¿Se da cuenta lo que podemos hacer por tener fe en Dios? Dios no solamente me bendice a mí ni al que está a un lado, sino Dios quiere bendecir a toda tu comunidad, familiares y amigos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ahora entiendes la visión del hombre macedonio que estaba parado? Cuando Pablo recibió esa visión del hombre macedonio, si te hubieran dicho, tú quieres ir para allá, pero no vayas porque te tengo un mejor plan, pero ese mejor plan incluye que vayas con un grupo de mujeres, una se convierta, en la calle una mujer le saques un demonio y te van a meter a la cárcel, te van a golpear, te van a maltratar y te van a querer matar, pero confía en mí. La mayoría de nosotros hubiéramos renunciado a ese plan, ¿cierto? Pero aquí vemos tres personas. Lidia, que estaba buscando a Dios en su corazón y le mandó a Pablo. La mujer, son tres situaciones diferentes. Quiero que entienda una cosa. Esta era una mujer prominente, la de Lidia. Tenía sus recursos económicos, tenía una vida resuelta, pero no encontraba paz. La otra no tenía una vida resuelta, tenía una vida de esclavitud física y espiritual. Y este hombre carcelero tenía una vida rutinaria. Como cualquier persona, un trabajo normal, iba a trabajar de carcelero, hacía lo suyo, pero dentro de su corazón los tres estaban buscando a Dios. Si usted quiere buscar a Dios como la Lidia, porque no le haya sentido la vida, porque se encuentra un vacío, porque aún a pesar de su dinero y todas las cosas, él tiene un vacío. Si usted está presa en problemas de adicciones y cualquier otra cosa como esa mujer, y si usted está cautivo en la trampa de la rutina diaria de una vida normal y que no hay que vivir más que morir, vivir, reproducir y morirse, fíjese cómo Dios vino a la vida de este carcelero. Y fíjese, versículo 30 y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí hay una promesa para usted y toda su familia. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree. La palabra creer no solamente significa, creo en Jesús. La palabra creer, Jesucristo les dijo que todo el que cree en mí
Todo el que cree en mí obedece mi palabra. Para obedecer su palabra hay que leerla. Entonces, toda persona que verdaderamente se dice creer en Cristo Jesús, si no lee la palabra de Dios y no la obedece, usted no ha creído. Usted es un simpatizante de la palabra de Dios o simpatizante de Jesucristo. Pero si usted verdaderamente la está leyendo y la está haciendo, usted ha creído verdaderamente. ¿Se da cuenta el significado creer? Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hoy en día muchas personas dicen, ¿quieres recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Sí, solamente es una oración de fe y recibe a Cristo. No, eso no es así. Les hablaron la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para hablarle mil cosas a las personas para ser salvos. No, usted le tiene que decir el mensaje principal, que Cristo vino siendo Dios, se hizo hombre, vivió entre nosotros una vida santa, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y de nueva cuenta vendrá y que nos manda a vivir una vida para Él. ¿Lo crees? Sí, entonces confiésalo con tu boca. Y si lo creíste de corazón y lo crees de corazón y lo vives, entonces el Espíritu Santo está ahí cambiando tu vida. Versículo 33. Y tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces usted ha ido a una iglesia y le han dicho, me quiero bautizar? No, no puedes, primero tienes que tomar un curso de bautizo. O cuántas veces dice, oye, ¿te quieres bautizar? No, es que todavía no estoy listo para bautizarme. Se da cuenta que estas personas al mismo momento en que llegaron, les hablaron la palabra de Dios, se bautizaron, no tomaron ningún curso ni nada, se bautizaron. ¿Se da cuenta lo hermoso que es la palabra de Dios? Se da cuenta que tan arrepentido está el carcelero que le lavó las heridas. Versículo 35. Cuando fue el día de los magistrados, enviaron los alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, y los magistrados han mandado a decir que se os suelte, y aquí que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. ¿Por qué? Porque el ciudadano romano tenía privilegios diferentes a los judíos y a los gentiles. Y ellos no sabían, los azotaron sin preguntarles su no descendencia, su ciudadanía. Y viniendo le rogaron, sacándolos, y les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto esto, fíjense bien, ¿a dónde entraron? A casa de Lidia. ¿Quién era Lidia? La mujer que en el versículo 13 estaba escuchando, que una mujer que tenía un negocio de vendía telas. Volvieron a su casa. ¿Se da cuenta usted? Usted tiene que tener una vida parecida a la de Lidia, donde tenga sus recursos dispuestos a ofrecerlos para seguir creciendo en la obra de Cristo Jesús. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Se da cuenta lo hermoso que es nuestro Dios? Yo quiero ir para allá, dijo Pablo y Silas. Vamos, parece de Dios, porque vamos a predicar la palabra de Dios. Si usted no se mete en oración, si usted no escucha la voz del Espíritu Santo, usted va a cometer error tras error, aunque parezca algo bueno y aunque parezca ser de Dios. Pero cuando usted se mete a estudiar la palabra de Dios, cuando usted se mete en el fuego del Espíritu Santo y empieza a escuchar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a decir, quieto, no vayas para allá, te tengo otro trabajo. Y usted puede ir como Pablo, y usted va con Pablo, y de repente se topa a Lidia, Lidia se convierte al Señor, se topa a la mujer que tenía el espíritu de adivinación, y la libera, y usted dice, gloria a Dios, esto es de Dios, qué padre. Y de repente viene la cárcel, y dice, no, algo hice mal, esto no es de Dios, algo me está pasando, Señor, ayúdame, ayúdame. Pablo no hizo eso, ¿sabe por qué? Señor, yo te he dado mi voluntad. Y si me van a azotar por tu nombre, gloria a Dios, sé que tienes un propósito mayor. Y ese propósito mayor fue salvar al carcelero y a toda su familia. Hechos 16:31 nos da un versículo para usted y para mí. Cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una promesa. Hay un hijo tuyo que falte por venir a Cristo, tal vez un cónyuge, tu esposa, tu esposo, tal vez un sobrino, un primo. Ora por tu familia. Ora por toda tu familia, cercanos y lejanos y amigos. Dios ha prometido darte a todos tus amigos. Ora por ellos. Dios les va a mandar a Pablo.
A personas que iban para otro rumbo y Dios les dijo, regrésate, ve para acá y los va a salvar. Cuando usted ore, dígale, Señor, mándale obreros que ellos van a escuchar, así como escuchó Lidia a Pablo, el carcelero Pablo, y haz milagros y prodigios para que ellos entiendan. ¿Se da cuenta lo hermoso que es nuestro Dios? Aprende a escuchar al Espíritu Santo, aprende a ser guiado por el Espíritu Santo, aprenda a obedecerlo, aunque parezca que esa cosa mala que vino como la cárcel, usted dijo, no, pues esto no es Dios, algo hice mal. No, señores. Aprenda a confiar en Dios, a saber quién es Él, quién es usted, la herencia que le ha dado y más bien el propósito que le ha dado Dios y la herencia para realizarlo. Le mando un fuerte abrazo, que Dios me lo prospere tremendamente, que Dios me lo cuide y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar esta palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y poder nosotros compartirla y atesorarla en nuestros corazones para entender que todos los que somos guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios y que tú nos hablas y que quieres direccionar nuestras vidas. Perdónanos por las veces que hemos seguido nuestro propio camino y no tu dirección. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Si a ustedes les gustó este estudio, les invito a que inviten a más personas al estudio, no para tener más seguidores, sino para que crezcan en la palabra de Dios, en quién es Cristo, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos en Cristo y el propósito de Dios para nuestras vidas. También si usted desea apoyar a este ministerio económicamente, mándeme un mensaje con mucho gusto y le paso las cuentas y todo. Inviten a personas al grupo de WhatsApp y bueno, ahora sí puedes cortarle, Alma, por favor, el video y pasamos a las preguntas que solamente es para las personas que se quedan aquí, están aquí en vivo.